¿Tienes tú fe? Tenla para contigo delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Este es el versículo número 22 de Romanos capítulo 14. Amados, el año en curso ya está llegando a su término, siendo este parte de la línea de tiempo que Dios ha establecido desde el propio inicio de su creación. Y créame que es un inmenso privilegio el poder decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, tal cual sucedió y podemos ver en 1 Samuel capítulo 7 versículo 12. Ahora bien, para el mundo moderno, estas son fechas de celebración tanto para creyentes como para los no creyentes. Sin embargo, lo particular de este hecho radica en que se utiliza el nombre de Dios para dar lugar a la Navidad, palabra que proviene del latín natividad y que significa nacimiento. Esta fecha ha sido motivo de cierta división de criterios entre los creyentes a partir de puntos de vista diferentes sobre el hecho de que si se debe o no celebrar la Navidad, o si es algo bíblico o no, por lo cual aquellos que aceptan llevar a cabo esta celebración se sostienen en la idea de que no conocemos con exactitud el día en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino al mundo. Por lo tanto, ¿por qué no celebrar la Navidad en estas fechas cercanas al fin de año? Reunir a nuestros seres queridos, mostrarles nuestro afecto y cariño y conmemorar el nacimiento de Jesús. Por otra parte, aquellos que la rechazan plantean que ese es exactamente el detalle, que al no saber, ni Dios tampoco decir explícitamente en su palabra el momento exacto en que sucedió, y mucho menos decir que debiéramos celebrarlo, entonces sostienen la idea de que el Señor no aprobaría algo que Él no haya establecido de antemano, por lo cual celebrar la Navidad no es una ordenanza bíblica y que no cuenta con la aprobación de Dios, por lo que no pasa de ser una celebración con un matiz tradicionalista. Ahora bien, fuera de cualquier diferencia o conflicto, pongamos nuestra mirada en la única fuente reveladora de la verdad. Me refiero a la santa palabra de Dios. Lo cierto es que la Biblia no proporciona datos precisos de cuándo sucedió este gran evento del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Los detalles bíblicos sobre este hecho contenidos en los evangelios no apuntan en ningún sentido hacia su nacimiento en las fechas que hoy se señalan. De hecho, ni siquiera hablan de una fecha específica. Véase Isaías capítulo 7 versículo 14, Isaías capítulo 9 versículo 6, Mateo capítulo 1 versículos del 18 al 25, el propio Mateo capítulo 2 versículo 1 al 12, en Lucas capítulo 1 versículo del 26 al 33 y Lucas capítulo 2 versículo 1 al 38, y este último nos dice que el niño fue circuncidado al 8º día de su nacimiento, conforme a la ley, y le fue puesto el nombre de Jesús, y que posteriormente fue presentado ante Simeón y la profetisa Ana en el templo, tras cumplir el tiempo de la purificación de los padres y de la redención del hijo primogénito, que tuvo lugar 41 días después del parto, conforme a la ley mosaica. Sin embargo, la influencia del paganismo, que se sincretizó con el cristianismo con el paso de los siglos, dio lugar a la manera en que se lleva a cabo esta celebración hasta la actualidad. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 2 versículo 1 al 6 que Jesús nació en la ciudad de Belén de Judea mientras el rey Herodes el Grande aún vivía, y conforme a los datos históricos, este rey Herodes murió aproximadamente en el año 4 a.C., poco después de un eclipse de mediodía del cual se tiene certeza ocurrió, por lo cual todo indica que el nacimiento de nuestro Salvador tuvo lugar alrededor del año 4 anterior a lo que hoy se conoce, y no en el año 0 como la mayoría cree, ya que Jesús nació mientras aún vivía Herodes, quien a su vez murió, como ya habíamos mencionado anteriormente, para el año 4 a.C. Amados, todos los datos que proporcionamos son exclusivamente para su estudio, y le exhortamos en todo amor
a que, si es de su interés conocer más sobre este tema, escudriñe las Sagradas Escrituras e investigue datos históricos para que llegue usted a una conclusión. Pero la dirección en que la Biblia nos va conduciendo muy claramente nos indica que el nacimiento de Jesús fue algo divino, que murió por todos nosotros y que Dios lo resucitó para que en Él tuviésemos la esperanza y la posibilidad de la salvación y la vida eterna. Y este es un hecho certero que podemos ver claramente en los evangelios. Sin embargo, el mayor detalle está en que después de que Dios diera tantas especificaciones en el Antiguo Testamento sobre cuáles, cuándo y cómo debían ser las celebraciones de su pueblo, ya bajo el nuevo pacto, Dios no hace mención en lo absoluto sobre celebración alguna que Él quisiera fuese llevada a cabo, con excepción de la reunión de cada primer día de la semana, donde se reunían para compartir de la palabra, del pan y conmemorar la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, ya resucitado. Para nosotros, el hecho de que no conozcamos la fecha exacta del nacimiento de Jesús no es en ningún sentido un motivo de condenación delante de Dios. Sin embargo, el no amarnos los unos a los otros, el espíritu contencioso que anda en busca de enfrentamientos y disputas, y el ponernos por jueces de los demás, sí son un motivo de pecado y condenación delante del Señor. La Biblia nos dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien. Veamos Jeremías capítulo 29, versículo 11. Por lo cual, si el hecho de no conocer la fecha exacta del nacimiento de Jesús fuera un motivo de condenación para nosotros, entonces podemos estar más que seguros que ya Dios, por amor de su nombre, nos lo hubiese revelado en su palabra, buscando evitar que fuese para nosotros por piedra de tropiezo delante de Él. Sin embargo, hay detalles que no podemos pasar por alto, ya que sí están contenidos en la Santa Palabra, cuando nos dice claramente que el mundo aborrece a Dios, que no busca de Él. Podemos ver Juan capítulo 15, versículos 18 y 19, y que además aman más las tinieblas que la luz. Veamos Juan capítulo 3, versículo 19. Y hoy, curiosamente, la Navidad es un evento que lo celebran tanto creyentes como los no creyentes, haciendo referencia a Jesús como si el mundo amase a Dios, aceptara su voluntad y a Cristo como su Señor y Salvador. Sin embargo, permítame hacerle una pregunta. ¿Cree usted que si verdaderamente esto fuese algo bíblico, y me refiero a algo que Dios ordenase hacer en santidad, tal cual Él es santo, apartado de toda inmundicia, siendo dicha celebración dirigida en alabanza y adoración a su nombre, ¿considera usted que el mundo lo recibiría con tanto entusiasmo? Y más aún, cuando ya sabemos cuántos rechazan al Señor y su palabra. Muchos se reúnen para celebrar la Navidad o nacimiento de Cristo, pero tristemente Jesús no es el invitado a lo que debe ser su propia celebración, y solo toman la ocasión para hacer fiestas en las cuales la mayoría de las veces sobreabunda el pecado, haciendo cosas que no son agradables y mucho menos aceptadas delante de Dios. Y esto es algo bien delicado, ya que están haciendo uso del nombre del Señor en vano. Existen algunas tradiciones cuya celebración no implican un acto pecaminoso, y me refiero a la celebración de cumpleaños, Día de los Padres, aniversario de bodas, etc., siempre y cuando se realicen bajo el temor de Dios. Sin embargo, hay otras que sí le resultan ofensivas, como lo es el Halloween o Noche de Brujas, lo cual es una veneración a todo lo que implica lo contrario al carácter santo de Dios. Y por otra parte, están también las celebraciones a las cuales se les ha dado un carácter religioso y que están llamadas a simplificar o contradecir lo que Él nos ha manifestado en su palabra, que le resulta o no agradable. Amados, el llamado es el siguiente. Si vamos a celebrar algo que involucre el santo nombre de Dios, mejor sería que le conozcamos. Y como nos dice Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobemos lo que es agradable al Señor para que nuestro proceder delante de Él se manifieste en un acto de adoración y bendición y no en uno de condenación. Si usted decide no celebrar
el nacimiento de Jesús, sepa que absolutamente nada en la Biblia lo condena. Y por otra parte, si usted decide hacerlo, tampoco se le condena por ello. Solo asegúrese de saber y conocer a quién se está celebrando, cómo es Él, y que sea el Señor y nadie más que Él el objeto y propósito de su celebración, como un motivo más para brindarle nuestra alabanza y adoración. Ya sea que por propia decisión usted considere tomar un día en algún mes del año para conmemorar o celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, jamás olvidemos que nuestra adoración al Señor ha de ser una constante de nuestras vidas, que se debe llevar a cabo en todo tiempo y lugar, tal cual nos dice Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Algo muy importante es que no debemos juzgar a nuestros hermanos por el hecho de que celebran o no la Navidad. La palabra nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 22, que dichoso es el hombre que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, por lo cual todo juicio ha de manifestarse exclusivamente de parte de Dios, y a nosotros solo nos corresponde amarnos los unos a los otros. Usted sencillamente actúe conforme a lo que cree y no se haga partícipe de aquello en lo cual no cree. Pero sobre todo, ya sea que usted se abstenga o no, siempre cuide de obrar en el temor de Dios para gloria y honra suya. Y no olvide que tanto aquel que celebra la Navidad como aquellos que no la celebran, somos amados por Dios, y uno de los indicadores de que somos sus hijos es que amamos a los demás tal cual Él es amor y nos ama. Y recuerde, todos vamos a rendir cuentas delante de Dios, no solo por lo que hemos dicho y escuchado, sino también por aquello que hicimos y no debíamos hacer, o también por lo que dejamos de hacer, pero que sí debíamos haber hecho. Tengan ustedes, mis amados del Señor, y sus seres queridos, un hermoso fin de año y un fructífero año nuevo. Sea usted prosperado conforme a la voluntad de Dios, pero sobre todo que el amor, la paz, la gracia y misericordia de Dios no se aparte de su lado cada día de sus vidas. Sea usted un instrumento para la gloria de Dios, a través del cual puedan venir cada vez más personas a la presencia del Señor. Y le deseo con todo mi corazón que su nombre quede grabado en el libro de la vida, ocupando un lugar que Dios ha guardado para aquellos que le creen y que en Él perseveran. Al Señor sea toda la gloria y la honra, y a usted, con todo mi amor en Cristo Jesús, que Dios le bendiga.